Buenas noches, respetada profesora Gloria. En esta oportunidad quisiera socializar con usted el texto de los anormales de Michel Foucault. Para iniciar quisiera decir que es un texto bastante provocador. Sin embargo, también quisiera decir que fue un texto muy denso para mí poder entenderlo, y es la oportunidad para agradecerle, ya que durante el transcurso del curso que yo he recibido con usted he podido tomar herramientas que me han sido de mucha utilidad para poder entenderlo. Sin embargo, hay cosas que aún se me han dificultado, me han complicado la vida poder entenderlas. Espero muchas del análisis de las situaciones que le voy a comentar estén lo cierto. Si no, espero por favor me pueda hacer la retroalimentación, porque realmente me parece que es un texto que vale la pena leerlo, que vale la pena entenderlo, no solamente por los contenidos que en él se consignan, sino también por la relevancia y por la importancia que tiene entenderlo en nuestros problemas y en nuestro tiempo contemporáneo. Este texto se dio a partir de la transcripción del curso dictado por él en el Collège de France en 1975, en donde los docentes tenían la oportunidad, o tenían la obligación más bien, de dictar 26 horas de cátedra al año. Se suponía que todos los años tenían que impartir algo novedoso, por lo que esto no era, lo hacían a modo de cursos o de seminarios, y no era de obligatoriedad asistir, por lo que para ellos decían que no tenían estudiantes, sino más bien tenían oyentes. En él empieza a analizar todos los exámenes médico-legales, todos los peritajes de toda la cuestión médico-legal de los años 50. En este se muestran las relaciones de poder, de saber, a lo que él llama el biopoder. También en este texto se puede dar cuenta del concepto de anormal desarrollado por Foucault a través de los alcances médicos, jurídicos y políticos desde enero hasta marzo del mismo año del 75. En él hace referencia al poder disciplinario, el poder de la normalización y el biopoder a partir de múltiples fuentes teológicas, jurídicas y médicas, en donde él expone el problema de los individuos denominados peligrosos, que para él serían los anormales. Para esto define tres figuras principales. La primera sería la parte de lo monstruoso, que hace referencia a las leyes de la naturaleza y las normas de la sociedad. Sería como un dispositivo político o un dispositivo gubernamental para poder establecer ciertas pautas o normas de conducta. De igual forma están los incorregibles, de los que se encargan los nuevos dispositivos de domesticación, lo podría decir, no sé, domesticación del cuerpo, y en él influyen la familia, el arte disciplinar de la familia, los talleres, las calles, el ejército, el Estado, los colegios, bueno, ya lo dije, no sé. Y por último, la última figura son los onanistas, está la parte de la masturbación, que hace una síntesis entre la sexualidad y la teología filial. O sea, todo como se construyen ahora en las sociedades modernas, es una proliferación, de hecho, pensaría ahora, se me ocurre, orientada al disciplinamiento de los cuerpos en las sociedades modernas, en las familias modernas específicamente. Foucault toma como punto de partida, como lo dije, los peritajes médico-legales de 1950, y a continuación esboza brevemente como algo de la historia y la arqueología del instinto a partir de esas técnicas de revelación de la confesión, que ahora lo diré en una de esas sesiones. Habla de todo el dispositivo de la iglesia para poder librar de culpas o penas a los individuos que supuestamente han cometido pecados, para librarlos de ese peso o de ese karma mediante la confesión y ciertas, no sé cómo decirlo, castigos ciertas cosas que les imponen hacer a los fieles cristianos, por ejemplo, para poder librar sus culpas en dirección a la conciencia. De esta forma también plantea premisas históricas y teóricas que posterior él cuenta que va a retomar en los próximos cursos en el mismo Collège de France. Bueno, entonces para iniciar quisiera decir que él habla de la legitimación de la definición médico-legal basada en la demostración de la prueba.
En este, como lo venía diciendo, se habla de los castigos frente a los delitos cometidos por un individuo. En el texto él nos cuenta varios ejemplos de cómo se hicieron los peritajes y cómo a partir de la cantidad de pruebas que se tenían al delito cometido, a partir de ahí se podía intensificar o no la pena, la culpa o si el castigo que se le imponía al individuo. Él nos cuenta cómo la prueba era la capacidad para demostrar la culpabilidad de alguien y lo que lo hacía admisible. De esta forma la severidad de los jueces fue aumentando y entró el interjuego entre el médico legista y los jueces para poder determinar la prueba. Nos hablaba de algo que decía, voy a tomar aquí fragmentos porque, como lo dije, ha sido algo bastante tedioso. Él nos dice que la relación de la verdad-justicia se suponía que uno de los temas fundamentales en esta filosofía occidental era el defender los discursos políticos, judiciales y críticos, y lo que se quería siempre era, y lo que se quiere ahora hoy en día, a partir de todo ese peritazgo, es llegar a la verdad, a una verdad que sea equitativa, que sea justa, pero bien lo sabemos que se han presentado casos en donde hoy en día no se ve eso. Se presume que hay un culpable porque hay ciertas pruebas, pero no se puede determinar esas pruebas qué tan verídicas, muchas veces no se puede determinar qué tan verídicas puedan ser para poder determinar la culpabilidad o no de un individuo. Hablamos que esto también viene de relaciones ya de poder. Desde esa época, entonces, ¿quiénes tenían el poder? Los médicos, los legistas, en dado caso los psiquiatras, tal vez cuando podían determinar que un delito estaba, como lo voy a decir más adelante, que estaba condicionado por otras causas no necesariamente naturales. Entonces vamos a ver este poder que se repartía entre dos instituciones, la judicial y la médica. Y para eso él hace un análisis ideológico o institucionalista en donde señala y analiza estas tecnologías del poder y la veracidad o la factibilidad de que esos discursos puedan funcionar o no. Empezaron a aparecer figuras como la inmadurez psicológica, la personalidad poco estructurada, la mala apreciación de lo real, entre otras, que lo que hacían era crear como cierta, ¿cómo lo dijera? De decir, bueno, el individuo cometió cierto delito, pero motivado por qué o hacia qué. Entonces ya apareció hacia más o menos el siglo XIX, no estoy completamente segura, en donde decía algo que lo leeré textual, decía que no es el del sujeto jurídico responsable y médicamente calificado como tal, en donde se encuentra el dominio del que es el anormal mentalmente. Entonces ya hacia 1958, en esa época, se pide ya a los psiquiatras que respondan las preguntas que aún hoy en día todavía se hacen. Se encontraba en estado de demencia, ¿qué lo motivó a eso? ¿Es curable? ¿Es readaptable? Entonces ya empezamos. Todo eso monstruoso que veníamos viendo a partir de unos comportamientos naturales, sociales, de un dispositivo político, ¿cómo lo podemos engranar dentro de los incorregibles? Entonces yo cometí el delito, pero ¿será que si me integran en una institución, sanatorio, cárcel o demás, será que puedo corregir mi conducta y puedo volver a vivir mi mundo de la vida dentro de los mundos de la vida, de las tramas relacionales de otros mundos de vida? De esa forma ya empieza a surgir la pericia psiquiátrica, empieza a entramar toda esta vaina de disciplinamiento, en donde más que disciplinamiento sería el de poder normalizar las conductas de ciertos individuos, para que si se consideraba el individuo delincuente, entonces ya se disciplina, se normaliza este comportamiento, se corrige este comportamiento para que pueda estar bien vivir en una sociedad. Empezaron a aparecer, de ahí surgieron tantas cosas y fue muy urgente el que surgieran las técnicas de normalización con los poderes que cada una de ellas tenía ligado. Empezaron a aparecer la conexión entre la parte médica y la parte del poder judicial.
Un tipo de poder que finalmente desemboca en el escenario teatral. Yo pienso que todo eso era un teatro para poder defender los saberes, para poder disponer de los poderes y poder darle veracidad cada uno a su discurso frente a lo que se creía o a lo que se quería más bien conseguir con un individuo. De esta forma, del surgimiento del poder de la normalización, se empezó a instaurar todo lo institucional. Entonces, si tenemos un individuo que tiene ciertos comportamientos que se salen de las normas, de las leyes, de la sociedad, lo mejor que es botarle la pelota al psiquiatra para que el psiquiatra nos diga, no, es que él estaba motivado por ciertas cosas, entonces metámoslo en un sanatorio, en un hospital psiquiátrico, donde a partir de ciertas formas de medicación o a partir del panóptico, como él nos lo dice en el texto Vigilar y Castigar, se puede corregir y se puede disciplinar ese cuerpo para que sea apto para vivir con otros cuerpos. Pienso que si este interjuego de relaciones de poder no se hubieran dado, se hubieran ofrecido, o si tal vez se hubiera dado más a profundidad, lo que se hubieran creado son otras formas de institucionalizar. Tal vez se hubiera dado una institución para rehabilitar ladrones, otra para rehabilitar o reintegrar o corregir violadores, otra para los locos, que ya lo tenemos, pero en esa época todos iban a la misma institución. Siguiendo las clases, se decía en esa época que no había crimen ni delito si el individuo se encontraba en estado de demencia en el momento de cometerlo. Tenía que hacerse una dicotomía entre si el individuo estaba enfermo o si el individuo realmente tenía una responsabilidad. En dado caso tenía que determinarse el nivel de castigo, si era un castigo terapéutico, si era un castigo médico, si era un castigo penal, y todo eran las relaciones de poder entre estas dos instituciones. Todo esto él nos cuenta que nos da a través del peritazgo cómo empezaron a fundarse esas relaciones de poder y de saber para poder llegar a identificar cuáles eran los individuos que se consideraban dentro de ese sistema monstruoso como los incorregibles, que en dado caso todos serían los anormales porque se salen de las pautas de comportamiento. Veámoslo hoy en día. Una persona del común, un estudiante, por ejemplo, un estudiante de la maestría, tenemos ciertas formas de comportamiento y ciertas formas de actuar. Pues no lo voy a decir en términos legales, penales, por decirlo así, pero comete dentro de la universidad un delito, qué sé yo, agrede físicamente a otro individuo. Entonces, entran el peritazgo. Si son por lesiones personales, por ejemplo. ¿Cuántos días de incapacidad le da? ¿Cuántos no sé qué? A partir de eso, la universidad tomaría cartas en el asunto de ver cómo poder actuar frente a estas circunstancias. De esta forma, permito coger el celular porque se me está calentando. Bueno, entonces continuando, nos habla que la pericia médico-legal no se dirigía específicamente a los delincuentes o a los inocentes, no se dirigía a los enfermos en confrontación o a los enfermos, sino a todos los que eran considerados anormales, porque ya se salían de las, o nos salimos, digamos, si lo hablamos en una sociedad contemporánea, de todas las normas o estructuras o leyes establecidas dentro de una sociedad. Entonces entra la fuerza, el vigor, el poder de penetración de esa pericia respecto con la regularidad de esta institución jurídica y la normatividad del saber médico que iban a responder a ciertos conceptos distintos dependiendo del objeto, las técnicas que se traían consigo, el poder ejercer ciertas decisiones, por decirlo así. Todo esto, el poder judicial, el poder médico, legal, lo que buscaban de una u otra forma era el poder de la normalización. También quisiera decir que
Foucault nos nombra dos hechos muy importantes. Nos hablaba para entender esto de la normalización. Él nos cuenta de uno que se llama la exclusión de los leprosos. Como las personas que eran los leprosos, ellos estaban condenados de entrada a morir o a ser totalmente excluidos por su condición patológica, ya que creían o consideraban que podían afectar el curso normal de la vida de los otros individuos. Entonces para ellos hubo unas técnicas y unas tácticas totalmente diferentes de tratamiento, si lo vemos en contraposición con lo que él habla, la inclusión del apestado. Entonces surgió la peste y lo que hicieron fue en una ciudad como asilarlos, tenerlos allá individualizados, agrupados y tenerles sus ciertos comportamientos establecidos. Él cuenta cómo les tenían tenientes, les tenían vigilantes todo el tiempo, y en el momento que una persona se viera afectada, se viera contagiada, la sacaban inmediatamente porque contemplaban el hecho de que podía contagiar a los demás. Entonces eso me lleva a pensar, por ejemplo, cuando se vio lo de el virus del ébola, cómo se sale de todo ese poder político, hacen todo ese peritazgo médico legal, y cómo todo el poder judicial busca para que eso no, todo eso monstruoso, todo ese sistema monstruoso, para que no dañe a los otros. Entonces todos esos anormales, tengámoslos allá. Miramos cómo los podemos corregir, cómo los podemos curar, cómo los podemos normalizar para que sigan ciertos parámetros de productividad dentro de una sociedad. De igual forma, nos habla que se inventaron una serie de características o técnicas científicas e industriales para inventar ciertas formas de gobierno. Se elaboraron aparatos administrativos, las instituciones políticas, y se fueron inventando técnicas de poder. Sin embargo, las técnicas de poder vienen desde mucho tiempo atrás, pero se fueron institucionalizando, siempre buscando el máximo de producción de un cuerpo. Entonces, ¿qué me lleva a pensar? A nosotros nos tienen disciplinados, nos tienen, desde que nosotros nacemos. Yo decía, ¿será que nosotros somos libres? Nosotros no somos libres. Desde que nosotros estamos en la barriga de la mamá, condicionan a la mamá para que se haga ciertos exámenes que ahora se hacen en la sociedad contemporánea, porque si vemos, digamos, yo pienso en mi abuelita nunca se fue a hacer ningún examen, ninguna ecografía para ver cómo venía, digamos, mi mamá. Pero hoy en día condicionan a las mamás y es una obligación, o si no, eso es un delito también. Las obligan a que tienen que hacerse ciertos controles para que el feto nazca bien, para que todo esté perfecto, para que este feto al nacer ya entre dentro de un sistema político monstruoso. Ya lo registran, lo sellan, lo hacen parte de una sociedad y empiezan que la educación, que tiene que comportarse así, y así, y así, y así, porque así está totalmente establecido, está estandarizado, y después tenemos que estudiar y seguir estudiando, sacar una carrera profesional para que podamos ser muy productivos para una sociedad capitalista. Pero entonces, ¿qué pasa con aquellas personas que no deciden estudiar? Entonces ya son los vagos, son los perezosos, son los que no quieren hacer absolutamente nada y son los que en cierta medida amenazan el ser poco productivos para el imperio capitalista y estas relaciones de poder que estamos manejando. Todo eso estamos hablando por las fuerzas productivas y las relaciones de producción que se tienen respecto al sistema social preexistente. Todos esos son métodos de disciplinamiento y de normalización de ciertas conductas en una sociedad. Hoy en día lo estamos viendo. Sin embargo, tocaría ver y analizar, tal como lo dice Foucault en su texto, ¿qué tipo de poder es? ¿Es un poder represivo o es un poder productivo? ¿O podría ser una combinación de los dos? ¿O podría ser una dicotomía entre las dos? Pienso que se pueden dar los casos, pero cada caso tiene una particularidad. Leeré algo, dice que la represión no figura en el más que en concepto, efecto lateral y secundario con respecto a los mecanismos que por tu parte son centrales en relación con ese poder. Los mecanismos que fabrican, que crean, los mecanismos que producen. Los seres humanos nos tienen condicionados para ser seres productivos y cuando somos anormales somos improductivos. Entonces, en lugar de producirle a una sociedad, lo que estamos intentando es gastar.
Entonces, la mejor es meternos en una institución donde nos puedan corregir para que salgamos productivos, y si no, si vemos que realmente somos muy incorregibles por esas instituciones, lo mejor es dejarnos allá medicalizados para que no le generemos ninguna clase de disconfort o de choque en la sociedad. Bueno, todo esto está llamado al individuo que se tiene que corregir, al monstruo que sería como una figura, como una ficción simbólica dentro de la sociedad, lo llamaría yo, y esa ficción simbólica de ese monstruoso, de ese incorregible, cómo tiene que ver con los mundos de vida y las tramas relacionales frente a lo que vive y a lo que se relaciona con otros mundos de la vida. También hace referencia a que el individuo que se quiere corregir siempre es el que se sale de la regla. Entonces, ¿cuál es el que se sale de la regla? Siempre va a ser difícil determinarlo porque todos nos salimos de la regla de una forma diferente. Entonces, ahí empieza como un interjuego, el corregible y el incorregible. Entonces, el que es aplicado en la escuela frente al que no es aplicado. Entonces, ¿a quién tenemos que corregir? ¿A quién tenemos que disciplinar? Tenemos que disciplinar a los que están en la escuela, pero si los que están en la escuela no quieren ser disciplinados, entonces estamos tratando de disciplinar al que intentamos disciplinar dentro de la institución que intenta disciplinar. Es un interjuego, lo vi. Sin embargo, está muy estrecho el uno con la otra. En este sentido, aparece la figura del masturbador. Foucault hace un curso, de las sesiones de clase, no recuerdo, como la 18 de febrero, no recuerdo, y él empieza a hablar de cómo que, espérame, bueno, antes de eso aparece la figura del masturbador y cómo es la redistribución de los poderes que cercan el cuerpo de los individuos. En alguna oportunidad en la sesión de clase del doctorado estuvimos hablando de todo el tema de la masturbación y también tenía relación con la productividad, con la virilidad y cómo antes, por ejemplo, lo podían hacer. Me tomé la molestia de buscar los onanistas porque no tenía ni idea. Y era como no recuerdo bien el nombre de la persona, como él desde esa época el hermano falleció y él tuvo que casarse con la esposa, pero si la esposa quedaba embarazada, el hijo no iba a ser de él, sino iba a ser era del hermano. Entonces, como él prefería masturbarse o hacer coito interrumpido u otras situaciones para que la esposa no quedara embarazada, que era la esposa del hermano. Entonces, desde esa época, cómo cómo esas prácticas estaban totalmente permitidas tal vez, y cómo en una sociedad contemporánea la iglesia, por ejemplo, las viene a prohibir, porque está mal, porque es terrible cómo se van a masturbar. Y si a ese hecho le sumamos que tenaz que las mujeres estén masturbando, bueno, que los hombres lo hagan, válido, pero que las mujeres estén masturbando me parece terrible. Entonces ahí empieza esa redistribución de los poderes que cercan al cuerpo del individuo, que limitan al cuerpo del individuo, y aparecen las mismas tecnologías del poder, porque lo que quieren asegurar es que ese cuerpo funcione correctamente para ser productivo. En la clase, se me desorganizó esta cosa, ya en la clase del 5 de febrero, entonces él empieza a hablar cómo este loco criminal es un monstruoso y aparece contra toda naturaleza. Él nos cuenta de unas historias, de 3 historias en específica. Una que era la de Celestat, quien ella mató a su hija y después la descuartizó y se la comió. Pero estaban viviendo en esa época de hambruna y ella justifica que si no hubiera tenido hambre no se había comido a su hija. Entonces hay un atenuante, no, tenía hambre. Viene otra historia que es la de Papa Boy, que él mata a 2 individuos, a 2 niños específicamente, por haberlos confundido y frente a haberlos confundido como hijos de la realeza, y entonces por discrepancias políticas, religiosas, entre otras, el que considera que no, entonces los mata. Y viene la tercera, que es la de Cornier, Henriette Cornier, que ella presentaba ya desórdenes mentales y simplemente un día
va y, bueno, ella tenía muchos intentos de suicidio encima, convence a la vecina que le deje cuidando a la hija. Finalmente, cuando la convence, la vecina regresa, encuentra que la niña ya estaba muerta, estaba degollada y simplemente la única respuesta que ella da es, nada, fue una idea. Entonces vienen tres casos de formas de comportamiento que se saldrían de la normalidad, pero cada uno con una causa diferente. Entonces aparece la psiquiatría como una rama especializada de la medicina tal vez, a lo que consideran que la psiquiatría lo que busca es hacer una higiene pública o se especializa en la higiene pública más bien. Lo que la psiquiatría busca es proteger a todos los individuos contra todos los peligros que puedan venir debido a la enfermedad o todo lo que se pueda asimilar directamente o indirectamente a esto. Entonces, a partir de ahí, Foucault hace un recorrido grande y él nos da cuenta de cómo aparece la anomalía sexual frente a toda esa productividad. ¿Qué tiene que ver toda esa anomalía? Entonces, nos presenta una serie de casos anómalos particulares y nos habla de cómo en Occidente la sexualidad no es lo que callamos, no es lo que estamos obligados a callar, sino es lo que estamos obligados a confesar. Entonces aparece efectivamente ahí el silencio que uno quisiera tener sobre esa sexualidad o sobre sus prácticas, que finalmente son de uno, solamente son de uno. Entonces aparece la figura de la Iglesia Católica y como antes cuando uno creía que tenía culpas, entonces uno simplemente ahí lo dice que uno se confesaba y asumía cierta culpabilidad y le imponían ciertos castigos o finalmente uno era los que se imponían sus propios castigos y cumplía ya su culpa. Ya después en la Iglesia Católica ya se le instaló al cristiano que lo que tocaba era la confesión. La confesión. Entonces, cuando uno cometía un pecado grave, tenía que ir a confesarlo. Ya después se hizo como un hábito que cierto tiempo tenía uno que ir a confesar sus pecados, fueran graves o fueran leves. Y todo eso está basado en un sistema político, porque él lo dice, no lo tengo acá anotado. Eso es un rito que se hace de la penitencia y no lo encuentro, mm, porque es como una esfera de poder. Dependiendo del delito, dependiendo del pecado que la persona hubiera cometido, es la pena que se le pone, el castigo o la penitencia que se le pone al cristiano para poder limpiar sus culpas y sus pecados. Dice algo así como que la regla del silencio sobre la sexualidad apenas comenzó a partir del siglo XVII, que más o menos en esa época fue la formación de las sociedades capitalistas. Entonces son una cantidad de procedimientos institucionalizados de la confesión de la sexualidad. Entonces en esa intervienen la psiquiatría, el psicoanálisis, la sexología y pues mira, la Iglesia Católica también está. Entonces se tiene una figura en la cual la ritualización de la revelación, volvemos al discurso frente a la sexualidad, frente a lo que está bien hecho o no está bien hecho hacer. Una penitencia tarifada, ya la encontré. Penitencia tarifada para poder establecer qué tan grave fue la culpa frente a otra que no fue. Entonces, el sacerdote no se va a conformar con la revelación espontánea del fiel que acude en su búsqueda, sino que lo persuade, lo incita, lo interroga para que pueda confesar sus culpas. De igual forma, en el sistema político se hace lo mismo. Nos disciplinan con castigos penales o nos meten a un sanatorio para poder corregir nuestras culpas o simplemente vamos donde el sacerdote para que nos limpie nuestros pecados de lo que hemos cometido. Profe, ya me pasé en tiempo, espero me escuche. Como le digo, ha sido un tema bastante complicado. Espero podamos conversarlo en clase, poder aclarar dudas. Una vez más quiero ratificar y quiero dar gracias por toda la paciencia que me ha tenido. No ha sido fácil también el estar lejos, recibir las clases así, pero han sido bastante productivas y siento que ha incidido de manera personal y profesional en mi persona y también social porque he hablado mucho de Foucault, he hablado mucho de muchos textos de los que hemos hablado y todo esto me lleva a pensar cómo la productividad del individuo dentro de una sociedad capitalista, cómo el hombre empresa, las tecnologías, las biotecnologías, la anatomopolítica, desde cómo nos quieren disciplinar nuestros propios cuerpos, cómo quieren controlar nuestra propia vida a partir de la creación de las biopolíticas para decir que sí se está haciendo algo, pero realmente lo que quieren es disciplinarnos para poder ser unos seres productivos. Muchísimas gracias, profesora. Se le tiene un gran cariño y aprecio. Que tenga una muy buena noche. Gracias.